Saludos. En este video vamos a conversar acerca de sistemas numéricos. Corresponde al curso de Principios de Informática, en específico el segundo semestre del 2020. ¿Qué es un sistema numérico o de numeración? Bueno, básicamente un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos y cantidades. Se caracteriza porque su base es la cantidad de símbolos distintos que utiliza, así como el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que éste ocupe. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales, en los que el valor relativo que representa cada símbolo o cifra de una determinada cantidad depende de su valor absoluto y de la posición relativa que ocupa dicha cifra con respecto a la coma decimal. El ejemplo más claro de esto pues es el sistema decimal. ¿Okay? Tiene un total de 10 caracteres cuyos números o cifras van del 0 al 9 para un total de 10. El sistema decimal es un sistema de numeración en el que las cantidades se representan utilizando como base el número 10, por lo que se compone de las cifras que van desde el 0 al 9, como les comenté anteriormente. Y pues es el sistema de numeración natural que aprendemos desde primaria o bien desde antes de la primaria. El sistema binario es un sistema de numeración en base 2, en el que los números se representan utilizando únicamente las cifras 0 y 1. Las computadoras trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de numeración natural es el binario. Encendido igual 1, apagado igual 0. Tal cual lo conversamos en la lección anterior. Cada cifra o dígito de un número representado en este sistema se denomina bit, que es la contracción de binary digit. Para la medida de cantidades de información representadas en binario, se utilizan una serie de múltiplos del bit que poseen nombre propio. Las detallamos a continuación. Okay. Un bit es la unidad mínima de información. Hablamos de un 0 o un 1, encendido o apagado. 8 bits equivalen a un byte, y un byte a su vez es una letra, un número, un símbolo o cualquier carácter representado en un computador. Ahora bien, analizamos unidades de medida de almacenamiento. Tenemos que 1024 bytes equivale a un kilobyte o kbyte, o bien también llamado kb. 1024 kilobytes equivalen a un megabyte. 1024 megabytes equivalen a un gigabyte. 1024 gigabytes equivale a un terabyte. Y un terabyte, y 1024 terabytes equivale a un petabyte. ¿Okay? Por aquí podemos ver la representación o su equivalencia en bytes. ¿Okay? Como ven, estas son medidas podemos llamar de almacenamiento. ¿Okay? Hoy en día los equipos personales andan en capacidades de almacenamiento alrededor de los 500 gigabytes a un terabyte, más o menos, para que se den una idea y lo asocien con elementos pues cotidianos. Ok, vemos ahora el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, abreviado como hex, es el sistema de numeración posicional de base 16, empleando por lo tanto 16 símbolos en total. En principio, dado que el sistema usual de numeración es base decimal y por ello solo se dispone de 10 dígitos,
se adoptó por convención usar las 6 primeras letras del alfabeto latino para suplir los dígitos que faltan. El conjunto de símbolos sería, por lo tanto, del 0 al 9 y luego seguiría la A, la B, la C, la D, la E y la F. Sistema de codificación. El código ASCII o el sistema de codificación ASCII. El código ASCII, cuyas siglas en inglés para American Standard Code for Information Interchange, fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares o ASA. Este organismo cambió su nombre en 1969 por el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales o ANSI, como se conoce desde entonces. Este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres ya utilizados en aquel momento en telegrafía. En un primer momento solo incluía letras mayúsculas y números, pero en el año de 1967 se agregaron letras minúsculas y algunos caracteres de control, formando así lo que se conoce como la US ASCII, es decir, los caracteres del 0 al 127. Así, con este conjunto de solo 128 caracteres, fue publicado en 1967 como un estándar, conteniendo todos los símbolos necesarios para escribir en idioma inglés. ¿Okay? Básicamente entonces hablamos de que la codificación ASCII es un estándar en el cual tenemos 128 dígitos o 128 caracteres necesarios para poder escribir en el idioma inglés. Continuamos con el sistema de codificación ASCII. En 1981, la empresa IBM desarrolló una extensión de 8 bits del código ASCII llamada página de código 473. En esta versión se reemplazaron algunos caracteres de control obsoletos por caracteres gráficos. Además, se incorporaron 128 caracteres nuevos con símbolos, signos, gráficos y gráficos adicionales y letras latinas necesarias para la escritura de textos en otros idiomas, como por ejemplo el español. Así fue como se sumaron los caracteres que van del 128 al 255. IBM incluyó soporte a esta página de código en el hardware de su modelo 5150, conocido como el IBM PC, considerado la primera computadora personal. El sistema operativo de este modelo, el MS-DOS, también utilizaba el código ASCII extendido. Casi todos los sistemas informáticos de la actualidad utilizan el código ASCII para representar caracteres, signos y textos. Sistema de codificación Unicode. Unicode se refiere a un sistema estándar de caracteres creado para permitir un fácil manejo de la informática, visualización y transmisión de escritos de diversos lenguajes y disciplinas técnicas. En otras palabras, Unicode es un formato común de caracteres que dentro del cual se encuentran cada uno de los caracteres del teclado de una computadora. De acuerdo a lo plasmado en el término, deriva de los 3 objetivos perseguidos que son la universalidad, unicidad y uniformidad. Unicode especialmente suministra un número único para cada uno de los caracteres, sin la implicación de la plataforma, el idioma, el programa, lo que facilita el traspaso entre diferentes sistemas de codificación y plataformas. Unicode no solo abarca letras, sino que también se encuentran símbolos, números y otros caracteres especiales. Una clasificación de caracteres define una tabla que representa caracteres como números. A cada carácter se le asocia un número o su equivalente. En Unicode a este número se le llama code point. El antecesor de Unicode se le conoce como ASCII
con la diferencia de que este último comprendía solamente caracteres que se usaban para la lengua inglesa. Dicho estándar es sostenido por el UTC, siglas del Unicode Technical Committee, integrado en el consorcio Unicode, organización sin ánimo de lucro en la que forman parte con grados de implicaciones diferentes y grandes famosas empresas como Apple, Microsoft, Google, Yahoo, IBM, SAP, Oracle, entre otras. Ok, hasta este momento hemos revisado un poco de generalidades. Vamos a ahondar un poco más en los diferentes sistemas de numeración, en el binario, en el decimal y en el hexadecimal, pero eso será en otro video tutorial. En este momento vamos a iniciar una leve explicación de los diferentes tipos de datos, entendiendo como unidad principal o unidad primaria o la más pequeña el bit, y recordando que para representar un carácter se necesitan 8 bits o lo que llamamos un byte. ¿Okay? A partir de esta base o partiendo de esta base, vamos a ver entonces algunos tipos de datos que van a ser pues de mucha ayuda a la hora de empezar a realizar algoritmos y plasmarlos en un lenguaje de programación. Adelante pues. Tipos de datos. En Python, así como en todo lenguaje prácticamente de alto nivel, toda la información que maneja un programa está representada por dos tipos principales de datos. Los tipos de datos básicos o primitivos y los tipos de datos compuestos o bien también llamados referencias a objetos. Los tipos de datos básicos o primitivos no son objetos y se pueden utilizar directamente en un programa sin necesidad de crear objetos de este tipo. La biblioteca Python proporciona clases asociadas a estos tipos de datos. Ok, para explicar un poco mejor, tenemos dos grandes grupos de tipos de datos, los que llamamos primitivos o los básicos, en los cuales no tenemos que hacer mayor referencia que simplemente utilizarlos. Ya vienen en la librería estándar de lenguajes como Python. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y por otro lado tenemos los tipos de datos compuestos o referencias a objetos. Un objeto como tal también es parte del análisis del curso. Es una referencia en memoria más compleja que puede contener, aparte de tipos de datos primitivos, otro tipo de información, por así decirlo, u otro tipo de elementos como son métodos u otras características. Pero bueno, no se pueden referenciar de manera directa y por lo general son desarrollados con el fin de suplir una necesidad en particular. Aquí tenemos algunos tipos de datos primitivos. Tenemos pues el byte, ¿verdad? Que es el tipo de dato básico. Recordemos que un byte está compuesto por 8 bits. Tenemos algunos tipos de datos numéricos con signo, como el short, el int, que es un entero o integer, y el long, que son prácticamente lo mismo, por así decirlo. En otros lenguajes de programación, pues se hace una diferencia explícita entre un tipo de dato short, entero o long, sabiendo que todos son números enteros con signo. ¿Okay? Lo que va a variar es la cantidad de bytes que compone o que pueden, sí, que componen este tipo de dato y el rango de valores que puede pues almacenar. Por otro lado tenemos los tipos de datos flotantes o decimales o precisión de punto flotante. Tenemos en esta familia lo que son los float, que es flotante, y los double, que pues como en la familia anterior,
viene siendo lo mismo, son números de punto flotante, o sea, números decimal con posición decimal, con signo, pero lo único que varía es la cantidad de datos o la cantidad máxima de datos pues que puede, o los números que se pueden referenciar, los valores que se pueden referenciar. Por otro lado tenemos los caracteres o char, que bueno, prácticamente, bueno, como dice acá en la representación, es un carácter Unicode, está compuesto por 2 bytes y es un carácter como tal. Cuando hablamos de carácter, hablamos de un signo de puntuación, un símbolo especial, una letra o un número. Y por último, tenemos los tipos de datos booleanos. El boolean es un dato lógico que puede tener dos valores, verdadero o falso. Es usado mucho en el análisis de expresiones para unir expresiones que también vamos a ver a lo largo de estas par de semanas que siguen. Ok, como les digo, los booleanos únicamente pueden tener dos valores que son verdadero o falso. Ahora bien, tenemos otro tipo de dato que, si bien no es un tipo de dato primitivo, pues dado su uso, muchos lenguajes de programación, incluido Python, lo proporcionan para uso directo, que básicamente son los strings o cadenas de texto. ¿Ok? Como dice por acá, son cadenas de texto o arreglos o vectores o varios caracteres o varios tipos de datos char unidos. ¿Ok? Los strings u objetos de la clase string se pueden crear explícitamente o implícitamente. Para crear un string basta poner una cadena de caracteres entre comillas dobles. De igual manera lo vamos a analizar. Ok, entonces tenemos que tener en consideración que el string como tal no es un tipo de dato primitivo, pero al ser de uso común, los lenguajes de programación lo dan para uso o lo proporcionan para uso directo, tal cual como si fuese un int, tal cual como si fuese un float, un char o un boolean. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video tutorial y la clase del día de hoy, repasando los conceptos claves, como el concepto de bit y byte, los múltiplos del byte, si bien recordamos como el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, las bases de datos numéricas, decimal, binario y hexadecimal, recordando que pues, obtienen su nombre por la cantidad de símbolos usados para la representación de las cantidades, los sistemas de codificación ASCII y Unicode, que básicamente son estándares para la representación y la codificación de los caracteres, y los tipos de datos, entre los que teníamos los tipos de datos primitivos como el byte, el int, el float, el char, el boolean, los compuestos o referencias a objetos y el tipo de dato especial que es el string o las cadenas de texto. Les agradezco su tiempo y nos estamos escuchando en próximos en vivos y clases grabadas. Saludos, hasta luego.